Hola, ¿tienes problemas con matemáticas? No te preocupes, estás en el lugar indicado. Suscríbete y dale like al video. Mi nombre es Mario y en el video de hoy estudiaremos cómo se relacionan las derivadas con la velocidad de un objeto en movimiento. Quédate hasta el final. Hola y bienvenidos. En este video estudiaremos una de las aplicaciones de las derivadas y vamos a comprender cómo las derivadas son útiles para el cálculo de la velocidad instantánea de un objeto en movimiento. Bien, para ello vamos a suponer que el eje X corresponde al eje de tiempo t, mientras que el eje Y correspondería al eje de desplazamiento del objeto S. Bien, entonces también vamos a suponer que un objeto que se mueve en línea recta desde el origen en un tiempo t, de acuerdo a la función S es igual a f de t, va a tener la siguiente forma. Bien, por lo tanto, esta sería la función de desplazamiento f de t. Bien, ahora, si en el eje t fijamos un punto A, en este punto A, la función va a tener un valor de f de A, las mismas que van a ser las coordenadas del punto P. Es decir, el punto P tiene las coordenadas A en el eje de tiempo y f de A en el eje de desplazamiento. Bien, a continuación vamos a definir otro punto en el eje T, el cual va a ser el valor de A más H. Es decir, que en el eje de tiempo ha transcurrido un tiempo equivalente al valor de H. En este punto, el valor de la función de desplazamiento del objeto va a tener un valor de f en función de A más H. Por lo tanto, este punto Q que vamos a establecer, sus coordenadas serán A más H y el valor de la función f de A más H. Bien, y si unimos los puntos P y Q, lo que vamos a obtener es el desplazamiento del objeto en función del tiempo, es decir, la velocidad promedio del objeto. Bien, entonces vamos a determinar ahora cuál es el... Bien, entonces ahora vamos a determinar cuáles son los valores de espacio. Bien, entonces ahora vamos a determinar cuáles son los valores de desplazamiento y de tiempo que han ocurrido al moverse el objeto desde el punto P hacia el punto Q. Como podemos observar, en el eje de tiempo ha transcurrido un lapso equivalente al valor de H. Pues en un inicio estábamos en el punto A y en el segundo instante de tiempo nos encontramos en el punto de A más H. Es decir, ha ocurrido un cambio en el tiempo que tiene un valor de H. Por lo tanto, esta sección horizontal tendría un valor de H. Asimismo, vamos a determinar cuál ha sido el desplazamiento del objeto cuando se ha movido desde el punto P hacia el punto Q. Este desplazamiento correspondería al eje Y. Por lo tanto, podemos ver que cuando se mueve el objeto del punto P hacia el punto Q, ese valor de desplazamiento será igual a f de A más H menos f de A. Bien, una vez hecho esto, vamos a determinar cuál sería el valor de la velocidad promedio. Entonces, recordar que la velocidad promedio es igual al desplazamiento del objeto en función del tiempo. Bien, entonces, como en la gráfica ya hemos determinado cuál ha sido el desplazamiento que ha ocurrido cuando el objeto se ha movido desde el punto P hacia el punto Q, tenemos un valor de desplazamiento en el eje Y que corresponde a f de A más H menos f de A. Y por otro lado, el tiempo transcurrido en este desplazamiento tiene un valor de H. En el denominador, H. Y esta sería la ecuación de la velocidad promedio, que si comparamos con el análisis previo de la derivada, podemos observar que esta ecuación corresponde a la pendiente de la recta secante PQ. Ahora, ¿qué sucede cuando el valor de H tiende hacia cero?
Eso significa que esta sección de aquí se va a hacer cada vez más pequeña y por lo mismo el punto Q se mueve hacia el punto P. En otras palabras, estamos obteniendo el límite de la pendiente de la recta secante PQ, con lo cual vamos a obtener la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P. Eso equivaldría a la velocidad instantánea en el instante de tiempo t es igual a a. Por tanto, la velocidad instantánea en el tiempo t es igual a se definiría como el límite cuando h tiende a cero de la pendiente de la recta secante, lo cual lo escribimos de la siguiente manera. Es decir, velocidad instantánea en el punto A va a ser igual al límite cuando h tiende al valor de cero de la pendiente de la recta secante, f de a más h menos f de a, dividido por h. Y esta sería entonces la ecuación de la velocidad instantánea en el instante de tiempo t es igual a. Y pues se definiría, como indicamos anteriormente, como la pendiente de la recta tangente en el punto P. Bien, a continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Se deja caer una pelota desde una altura de 450 metros. La ecuación de su movimiento, en este caso, está dada por S en función de t es igual a 4.9 por t elevado al cuadrado. Bien, entonces tenemos que resolver dos incógnitas. La primera sería cuál es la velocidad de la pelota después de que han pasado 5 segundos. Y la segunda, con qué rapidez cae cuando choca con el piso. Bien, entonces, en vista de que lanzamos una pelota desde esta altura, que va a tener una altura de 450 metros. Bien, entonces debemos determinar cuál es la velocidad de la pelota después de que han pasado 5 segundos. Cuando la pelota se encuentra en esta posición, pues tenemos que el tiempo va a ser igual a 0, es decir, el instante t es igual a 0. Por otro lado, supongamos que la pelota han transcurrido hasta esta ubicación t es igual a 5 segundos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la velocidad de la pelota en este punto? Bien, en vista de que ya tenemos la ecuación que nos indica el desplazamiento del objeto con respecto al tiempo, para poder obtener la velocidad instantánea en el tiempo t es igual a 5 segundos, lo que debemos hacer es derivar esta función y evaluarla en el tiempo t es igual a 5. Así obtendríamos la respuesta del literal a. Bien, entonces procedemos de la siguiente manera. Para el literal a tendríamos que la velocidad instantánea es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función f de a más h menos f de a. Todo esto dividido por h. Bien, ahora entonces esto será igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de la función evaluada en el valor de a más h. Es decir, esto de aquí sería 4.9 que multiplica a más h elevado al cuadrado. Bien, menos la función evaluada en el valor de a. Entonces tendríamos 4.9 y t evaluado en a, es decir, a al cuadrado. Todo esto dividido por h. Bien, entonces esto de aquí sería igual al límite cuando h tiende al valor de 0. Realizamos las operaciones correspondientes. 4.9 que multiplica a al cuadrado más 2ah más h al cuadrado menos 4.9 a al cuadrado. Bien, todo esto dividido por h. Bien, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. Si sacamos factor común, en este caso 4.9 para todos estos miembros de aquí, tendríamos 4.9 que multiplica a al cuadrado más 2ah más h al cuadrado y menos a al cuadrado. Todo esto dividido por h.
Bien, entonces vamos a proceder aquí a eliminar los términos comunes. Por ejemplo, tendríamos más a cuadrado y menos a cuadrado. Tanto se anularía. Bien, ahora vamos a proceder igual de los términos que nos quedaron aún. Por ejemplo, podemos sacar factor común también aquí h. Entonces tendríamos que límite cuando h tiende al valor de 0 de 4.9 h que multiplica a 2a más h. Todo esto dividido por h. Bien, entonces esto de aquí sería igual a límite cuando h tiende al valor de 0. Simplificamos los términos numerador y denominador, quedándonos la función 4.9 que multiplica a 2a más h. Bien, una vez que ya hemos llegado a este punto, pues debemos evaluar lo que es el límite de esta función, es decir, cuando h tiende a 0. Entonces tendríamos lo siguiente. Esto sería igual a 4.9 que multiplica a 2a más h evaluado en el valor de 0, es decir, 0. Por lo cual tendríamos un resultado de 9.8a. Bien, entonces esta sería la ecuación que nos daría la velocidad en función del tiempo o en función del valor de a. Para poder finalizar, lo que debemos hacer es evaluar esta función en el tiempo t es igual a 5 segundos para poder obtener la velocidad instantánea en este punto. Bien, entonces la velocidad en el instante de tiempos t es igual a 5 segundos es igual a 9.8 evaluado en 5 segundos, lo que nos da un valor de 49 metros por segundo. Esa sería la velocidad instantánea de la pelota que cae en el tiempo t es igual a 5 segundos. Bien, ahora lo que debemos encontrar es la rapidez o la velocidad cuando la pelota choca con el piso, es decir, cuando la pelota ya se ha desplazado los 450 metros. En este caso, como ya tenemos la ecuación para poder calcular la velocidad en función del tiempo, lo que debemos determinar primeramente es qué tiempo ha transcurrido para que la pelota se desplace estos 450 metros. Bien, como tenemos aquí la ecuación de desplazamiento, que es igual a 4.9 por t elevado al cuadrado, lo que debemos hacer es despejar en este caso la variable de tiempo y reemplazar el desplazamiento por un valor de 450 metros a fin de poder calcular cuál es el tiempo que se ha tardado la pelota en recorrer estos 450 metros. Bien, entonces lo hacemos de la siguiente manera. La ecuación de S en función del tiempo es igual a 4.9 t elevado al cuadrado. Por lo tanto, si despejamos, t va a ser igual a S dividido por 4.9 raíz cuadrada de todo esto. Bien, entonces reemplazamos valores. Esto sería raíz cuadrada. S en este caso sería el desplazamiento, que serían los 450 metros. 450 dividido por 4.9. Bien, entonces realizamos este cálculo y sacamos la raíz cuadrada, el cual nos va a dar un valor de 9.6 segundos. Bien, ahora ya tenemos el tiempo, entonces podemos calcular la velocidad en el instante t es igual a 9.6 segundos, que correspondería a la velocidad cuando la pelota chocaría con el piso. Bien, entonces sería velocidad en función de 9.6 segundos sería igual a 9.8 que multiplica a 9.6 segundos. Bien, entonces tendríamos aquí un valor de 94 metros por segundo. Bien, ¿qué sería la respuesta del literal B? Entonces, bien, en este punto podemos observar la velocidad va a ser de 49 metros por segundo, mientras que cuando la pelota ya ha llegado al piso, en este caso tenemos una velocidad de 94 metros por segundo antes de chocar con el piso. Bien, a continuación vamos a desarrollar
un nuevo ejercicio. En este caso, este ejercicio nos dice que una pelota se lanza al aire verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 pies por segundo. Pues esta sería entonces la velocidad inicial. Su altura una vez que transcurren t segundos está dada por la ecuación y es igual a 40t más 16t cuadrado. Bien, por lo tanto debemos encontrar la velocidad cuando ya han transcurrido 2 segundos. Bien, entonces suponemos que tenemos aquí una pelota que se lanza verticalmente hacia arriba. Va a llegar a un punto que va a alcanzar su altura máxima y luego va a empezar a descender hacia el piso. Bien, en vista de que ya tenemos la ecuación que indica el desplazamiento de esta pelota en función del tiempo t, por lo tanto, para poder obtener la velocidad en el instante t es igual a 2 segundos, lo que debemos hacer es derivar esta función de desplazamiento, con lo cual obtendríamos la velocidad instantánea en el punto requerido. Bien, entonces la velocidad instantánea, pues v en función de a va a estar dada por la ecuación del límite cuando h tiende a 0 de la función f de a más h menos f de a dividido por h. Bien, esto sería igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de la función que tenemos aquí evaluada en el valor de a más h. Es decir, sería 40 que multiplica t, que sería a más h, menos 16t cuadrado, es decir, a más h elevado al cuadrado. Bien, ahí tendríamos el primer término y luego sería menos la función evaluada en el valor de a. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, sería 40t sería 40a menos 16t cuadrado correspondería a 16a al cuadrado. Bien, entonces todo esto dividido por el valor de h. Bien, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. Realizamos las operaciones correspondientes en el numerador. Por lo tanto, tendríamos 40a más 40h menos sería 16a al cuadrado menos 32ah y menos 16h al cuadrado. Bien, luego restaríamos este polinomio. Entonces tendríamos menos 40a más, menos por menos nos daría más, sería más 16a al cuadrado. Bien, todo esto dividido por h. Bien, ahora lo que vamos a hacer es simplificar pues los términos que son comunes. En este caso tendríamos un valor de 40a y menos 40a. Pues se van a simplificar. También tenemos menos 16 a cuadrado y 16 a cuadrado, que van a eliminarse. Bien, y nos quedarían estos términos, 40h menos 32ah y menos 16h cuadrado. En este caso podemos sacar aquí factor común en el numerador, con lo cual nos quedaría lo siguiente. Esto sería igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de, sacando factor común h, tendríamos que multiplica 40 menos 32a y menos 16h. Todo esto dividido por h. Bien, llegado a este punto también vamos a eliminar este término en el numerador y denominador. Bien. Bien, con lo cual tendríamos la siguiente función. Límite cuando h tiende al valor de 0 de la función 40 menos 32a menos 16h. Bien, una vez que ya hemos llegado a este punto, lo que debemos hacer es evaluar el límite de esta función cuando h tiende a 0. Esto sería igual a 40 menos 32a y menos 16 que multiplica h. En este caso, h evaluado cuando h tiende a 0. Entonces, al final, la ecuación de la velocidad instantánea nos quedaría 40 menos 32a.
Bien, entonces ahora lo que debemos hacer es evaluar esta función de la velocidad instantánea en el tiempo t es igual a 2 segundos, para obtener pues la velocidad en ese punto. La velocidad en función del tiempo t es igual a 2 segundos va a ser igual a 40 menos 32 a evaluado en 2 segundos. Con lo que tendríamos un valor de 40 menos 64, que nos da un valor de menos 24 metros por segundo. Bien, esta sería entonces la respuesta al problema. Bien, el signo negativo se debería a que una vez lanzada la pelota verticalmente hacia arriba alcanzaría una altura máxima en este punto. Bien, donde la velocidad sería cero. De aquí nuevamente empezaría la pelota a caer e iría incrementándose su velocidad. Por lo tanto, pues en vista de que está moviéndose en la dirección contraria, tendría un valor negativo. Recordar que la velocidad es un vector, por lo tanto puede tener un valor negativo también. Bien, y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.